Y bueno, comparezco aquí obviamente porque estoy obligado a ello, ¿no? Con una cierta incomprensión, porque efectivamente, como ha dicho la interviniente del Grupo Socialista, pues veo que el título se refiere a investigación sobre irregularidades producidas en la celebración de contratos con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas por parte del Gobierno de las Islas Baleares, desde el año 2020 hasta la fecha. Y yo, sinceramente, me cuesta decirles que tengo que ver con la contratación de Baleares desde otra administración como era el Ministerio, ¿no? Pero bueno, imagino que ustedes ahora tratarán de establecer alguna vinculación que justifique mi presencia aquí. Yo, pues, bueno, no traigo nada realmente, porque es que tampoco tengo nada sobre el tema. He cogido, antes de salir de casa, todo lo que dejé de la comisión del Senado, los mismos papeles, digo, por si acaso. Pero es que ahora que está, mientras esperaba revisándolos, nada tiene que ver con Baleares. Entonces, pues bueno, trataré de improvisar, pero usted mismo me estaba ahora refrescando la memoria. Es curioso cómo nos olvidamos. Y está bien, porque olvidarse de lo malo ayuda mucho a seguir para adelante, ¿no? Con qué facilidad nos olvidamos de los tiempos duros, ¿no? Fueron días de mucha intensidad. Nos enfrentábamos a algo absolutamente desconocido. Si uno hiciera un ejercicio de memoria, cuántas barbaridades se decían sobre el origen del virus, de cómo se transmitía. Pero lo que sí que estaba claro, y precisamente por el desconocimiento que había, es que lo que había era mucho miedo, mucha angustia y mucha ansiedad. Y luego mucha soledad. Y yo recuerdo que en el Ministerio prácticamente no había nadie. Éramos pocos los que estaban ahí y todo el mundo que estaba en sus casas, incluso aquellos que tenían que trabajar, pues se quejaban, ¿no? Y luego una presión tremenda por tener protección, equipos de protección, con anuncios de huelgas, con plantes, incluso yo recuerdo hasta personales, ¿no? De personal de allí que decía que no venía a trabajar sino... Y a nivel también parlamentario, lógicamente. Yo tengo aquí alguna iniciativa urgiendo a proteger a los trabajadores y, como usted dice, pues yo me encargaba del transporte y de la movilidad. Hasta que llegó un momento en que en estas especulaciones sobre cómo afrontar el virus nos dimos cuenta de que, efectivamente, el virus se contagia porque se mueve. Y entonces había que acometer la movilidad. Algo tan simple como eso, pero que, pues al principio, pues... Oye, no teníamos ni datos de movilidad. Yo recuerdo una anécdota. El primer dato de movilidad nos lo dio un experto con datos de Facebook. Es curioso. Luego ya empezamos a tener instrumentos más precisos para estudiar la movilidad, pero en aquel momento no teníamos ni eso. Y entonces lo que había que hacer era, efectivamente, impedir la movilidad, pero al mismo tiempo garantizar un mínimo de movilidad que permitiera, en este caso, por ejemplo, el abastecimiento de alimentos, de medicinas, en fin, los servicios esenciales, con lo cual había que equilibrar. Y en el caso del Ministerio de Transportes era cambiar la cultura, incluso la cultura de funcionamiento, ¿no? Un ministerio promotor de la movilidad y de las infraestructuras a ser un departamento que restringe la movilidad, pero sin que todo ese andamiaje, que muchas veces es construido de modo natural, se vaya abajo. Yo recuerdo que, claro, no teníamos experiencia tampoco ninguno sobre una gestión de una pandemia de este tipo. Ninguna. Y había días que sacábamos 3 ediciones del Boletín Oficial del Estado. Y en una campaña absoluta de comunicación con el público, que a algunos les parecería propaganda o un abuso. Les tengo que decir que al que comparecía, que yo comparecía mucho, también me lo parecía un abuso. Porque muchas veces que no tenías nada más que decir, más que intentar tranquilizar a la gente y ver que estábamos trabajando. En fin, jornadas muy desesperantes, con mucha incomprensión, también tengo que decir desde el punto de vista personal y humano. Pero bueno, está bien que olvidemos, pero relativamente, porque si no, el riesgo es que no aprendemos. Y en el caso de Baleares, efectivamente, yo no tuve más relación que justamente el tema de la movilidad. No sé si alguno más, pero básicamente el tema de movilidad, porque lógicamente la insularidad era un elemento añadido, muy característico, lo mismo ocurría con Canarias, y había también una presión por parte del territorio de que no llegara nadie, de proteger a las islas, ¿no? Y entonces pasamos a un cierre importante, pero eso sí, había que mantener también algún tipo de movilidad, ¿no? Y tiene que ser aéreo, básicamente, ¿no? Y a las compañías, forzarlas a que prestaran ese servicio, porque en ese momento las compañías, como tampoco les era rentable, no estaban muy por la labor.
y había también que comprometerlas y animarlas. Y luego lo que usted comenta, la desescalada, ¿no? Bueno, es curioso porque, fíjese, yo fui el ministro que implantó la bonificación del transporte. Lo hice posible. Pues pasé de eso, de bonificar el transporte, a tener que limitarlo. Pues eso es básicamente la relación que tengo yo con todo este tema. Pero bueno, estoy abierto a las preguntas porque para eso he venido, ¿no? Y ya me gustaría poder contestar a todo. Pero efectivamente fueron tiempos muy duros. Si ahora con la perspectiva del tiempo, nadie nos podríamos creer que las cosas nos fueran a ir como nos han ido. Éramos mucho más pesimistas. Pensábamos que nunca iba a acabar esto. Y ahora ya ni nos acordamos. Pero bueno, está bien. Perdón. Sí, gracias, señor Ábalos. Totalmente de acuerdo. Yo creo que estamos en un momento donde parece que lo que pasó queda muy lejos y poco más que 4 años de aquel momento. De hecho, los está haciendo en estos momentos. Y también complicado juzgar con la mirada y con los ojos de hoy cómo se llevaron a cabo las primeras actuaciones en aquella pandemia. Yo, para que quede claro, y será mi última pregunta, y a mí me ha quedado claro, pero para que le quede claro a esta comisión, porque creo que a partir de ahora vamos a escuchar otro tipo de interpretaciones de la realidad que no se ajustan para nada, pero sí son interpretaciones de la realidad que hacen otros partidos políticos. Para que quede bien claro, usted no tuvo nunca ninguna relación con el Gobierno de las Islas Baleares para ofrecerles mascarillas o para ofrecerles algún tipo de contrato. Nada, en ninguna de sus fases, ni de sugerencias ni recomendaciones, nunca. Es más, de todo este tema en concreto de Baleares, me he enterado ahora, a raíz de todo ese escándalo y todas estas cuestiones que están apareciendo. Sí que sabía de Canarias, por otras razones, y sabía de Interior, porque en este caso era más fácil, porque Interior fue uno de los que recibió préstamo por parte del Ministerio. Es que nadie conseguía material, pero es más, nadie conseguía empresas que garantizaran que iban a prestar el material y que el dinero no se iba a perder. Aquí había habido una experiencia y era un contrato donde el proveedor, a diferencia de otros, pues financió la compra. Con lo cual, y además teníamos restringido el pago hasta tener la mercancía. No cobraban si no teníamos la mercancía. Y eso es una cosa muy del ministerio en el que yo estaba. No fue la pauta normal y no lo fue porque la legislación del momento permitía que no fuera así. Pero bueno, entonces lo que sí que es cierto es que fuimos de los que nos adelantamos en aquella situación. Teníamos una presión, por ejemplo, muy grande por Correos, que luego finalmente hizo otras compras por su cuenta y tal, ¿no? De huelga de trabajadores y de la propia policía, que no tenía equipos de protección. Así es que tuvimos que facilitar tanto a Correos como al Ministerio de Interior, a la propia Sanidad, este material, hasta que ellos pudieron ya empezar a disponer de material. Pero yo te digo, con el Gobierno de Baleares es que justamente no sabía nada. Es que tampoco tengo por qué. Es más, cuando me voy al Senado y me preparo un poco a ver de qué va esto, no me había leído el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, veo que AENA, Renfe, en fin, que dependen del Ministerio, pues habían comprado otros. No lo sabía. Como si no sé lo que pasa en Renfe ni AENA, ¿cómo me voy a preocupar de lo que compra Baleares, la Comunidad Valenciana o Cataluña? No tengo ni idea.